Bienvenidos a Hora Clave. Bueno, estamos en un sistema democrático y eso quiere decir la soberanía del pueblo. Pero en términos prácticos, la soberanía del pueblo es la soberanía de los humores del pueblo. Porque el pueblo se entusiasma con algo, se decepciona de algo, cambia de humor, ¿no? Es como en los paisajes marítimos, cerca del mar generalmente, los vientos tienen virazones. Se le dice la virazón del viento. Por ejemplo, hasta el mediodía el viento viene del este, rum, hace una virazón, y a la primera hora de la tarde se va al sur o al norte. Son las virazones. Yo creo que pasa algo parecido con el humor del pueblo, que es el soberano. El soberano concreto, más que el pueblo mismo, es la sucesión de humores que va sintiendo el pueblo. Y en verdad, si uno acepta estas virazones, como que han ocurrido en los últimos tiempos, en verdad hemos tenido varias virazones en los últimos años. Ustedes piensen, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, del año 95, cuando Menem logró la reelección con una amplia mayoría de votos? 2 años después le vino a Menem su virazón y pasó de ser Gardel a ser prácticamente demonizado y digamos, impugnado, criticado por casi todo el espectro político. Fue la primera virazón que padeció Menem, y terminó después casi en el ocaso completo. Hubo una segunda virazón, ya más cerca, que fue el 2009. Ustedes recordarán que el 2007, Cristina, con el apoyo de Néstor, había ganado con el 46% de los votos, que es un buen número, no es mayoría, pero está muy bien. Había ganado la elección presidencial el 2007, y el 2009, 2 años después, estaba a la defensiva Néstor y Cristina, y de hecho, en las elecciones parlamentarias del 2009, el kirchnerismo bajó del 46 al 30. Quedó con el 30, fue cuando Néstor mismo perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires a manos de Narváez, y parecía que se terminaba el kirchnerismo en el 2009. Y aquí que hemos tenido después otra virazón, la del 2011, las elecciones de octubre del 2011, en que Cristina ya gana no por el 46, sino por el 54% de los votos. De manera que si uno mira a la Argentina, no de una historia remota, de los últimos 15 años, se encuentra con varias virazones, a veces a favor del gobierno, a veces contra el gobierno. Ahora, lo que habría que estar atentos es que empieza a haber quizá una brisa en contra, es decir, que la euforia del 23 de octubre del 2011, del 54% de los votos, ya hay mediciones que la dan en el 40, 42, es decir, ya está bajando. Y yo creo que esa baja, ese descenso del cristinismo, digamos, se debe, en mi opinión, a la concurrencia de 3 factores. Uno, quizá el más importante, el enfriamiento de la economía. La economía se está enfriando, claramente. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero ya hay miles de mediciones que dicen que hay menos venta, que hay menos consumo, se está enfriando. Lo que la Presidenta llamó la sintonía fina es en realidad un ajuste hacia abajo de las expectativas económicas de la sociedad. Eso influye muchísimo en cualquier país, y también en la Argentina. El otro, me parece, impacto negativo que ha tenido el gobierno ha sido la tragedia del 11. El 22 de este mes, acá 4 días, se cumple un mes de la tragedia del 11 con sus muertes, y sus heridos, y además todo lo que salió atrás de ella, la falta de cuidado de los trenes, la falta de inversiones, miles de millones que se habían ido no sé dónde. Todo eso tuvo un impacto muy grande, sobre todo tipo emocional. Y tercero, me parece a mí, el tercer factor que tiende hacia abajo a la virazón en este momento es Vudú. Vudú se ha convertido casi en un actor principal de la política argentina, porque realmente
se pasó. Ese vudú siempre sonriente con la guitarra, que ponía amigos, lo de Chicano, empezaron a explotar escándalos en torno de vudú, y eso me parece también gravitó, ¿no? Es el tema de la corrupción, en definitiva, que golpea. Ahora, una vez que uno hizo esta pequeña introducción, falta determinar dos elementos en este recuento. Primero, esta virazón, ¿cuán fuerte va a ser? ¿Va a ser muy fuerte? ¿O va a ser una brisa? ¿Va a ser un vendaval? ¿O va a ser apenas un viento suave? Todavía no lo sabemos. Hay virazón, no sabemos todavía cuán potente va a ser la virazón. Y lo segundo que también hay que determinar, habrá que determinar cuán largo va a ser. Porque los cambios de humor del pueblo a veces son suaves, a veces son fuertes, a veces son cortos, periodos que duran 2 o 3 meses, y a veces son largos, y a veces son definitivos, como le pasó a Menem, ¿no? Entonces, estas dos, digamos, determinaciones de cuán fuerte va a ser la virazón y cuánto va a durar, son las preguntas que todavía nos falta responder. Así que así más o menos con este esquema, bajo este techo de cuestiones, vamos a encarar el programa de hoy. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Mariano? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. Programa intenso el de hoy. Adelantamos entonces los temas de esta noche, Pablo. ¿Cómo no? Digo programa intenso porque ya está con nosotros acompañándonos Jorge Asís. Lo podemos describir quizá, si es que se puede, sintetizar la figura de Jorge Asís como el adelantado del caso Chicone, el affair Vudú, Chicone Calcográfica. El 8 de julio del año 2011 lo publicó en su blog. Bueno, a partir de allí comenzó a correr ese caso y fue tomado finalmente por la prensa. Pero también tendremos piquetes extorsivos bajo la mirada y la denominación de la ministra Nilda Garré, Néstor Pitrola. Las manifestaciones sociales hoy son movimientos extorsivos para el gobierno. Hay un cambio de la actitud frente a este aspecto. Después vamos a abordar con Vicente Mazot, Mariano, los jueces liberadores. ¿Qué pasa con la justicia, la liberación de los presos, los reincidentes, ante una ola de inseguridad que ha tomado Estado Público y ha contaminado la discusión pública de los últimos días? Y finalmente, la tragedia de Once. Un mes y sin pericias. El juez Bonadío todavía con los interrogantes sobre cómo va a definir esta causa. Hoy estarán en hora clave protagonistas, representantes legales, o sea, víctimas y familiares de las víctimas. Muy bien, así estamos. Jorge Asís, buenas noches, bienvenido. Me contó un pajarito que usted se pasó un mes escribiendo en París, o 2 meses, no sé. En París 40 días. 40 de buenas, no hay que exagerar. Por un intervalo de una semana en Grecia, que me fui, escribí 2 notas sobre Grecia en el portal mío. Después volví, justo con, bueno, el despliegue escandaloso de la cuestión vudú, que seguramente vamos a hablar, pero yo, el tema vudú, digo, está el pre-Lanata y el post-Lanata. Yo vendría a ser del pre-Lanata. O sea, porque usted lo ¿hace cuánto? Yo trabajé el tema, digamos, históricamente, ¿sabe por qué es importante esto, profesor? Porque en julio, cuando yo publico la nota, casi irresponsablemente, la sociedad estaba cautivada con Amado Vudú. Cristina comete el irreparable error de designarlo su compañero de fórmula a finales de junio, ¿no es cierto? Justo cuando yo lo investigaba, no sé si a ustedes también les dije, si en algún momento estuve por acá, que yo dije, esta señora va a extrañarlo a Cobos, sí, porque estaba, sí, claro, porque lo investigaba, pero en ese momento no era solamente una cuestión de soledad, era lo más inoportuno salir con un texto. Y yo no hago denuncias, yo cuento. Alguna de las cosas que cuento me va con el tiempo bien, ¿no es cierto? Tardíamente quizás. Pero yo conté el tema de
El paraíso de con uno de Olfán. sus... Porque tiene varios seudónimos, ¿no? ¿Cómo es la cosa? No, esto lo escribió Verdán Rocamora. Yo lo edité, Rocamora. digamos. Yo edité a Verdán Rocamora. Usted estaba detrás de Rocamora, digamos. Salió el 8 de julio y la otra salió el 15 de julio. Creo que tenemos ahí, si no me equivoco, tenemos el sitio de Jorge. Hay que leerlo, porque uno se entera quizá demasiado antes, porque 6 meses antes es demasiado. Pero 8 la meses. obligación, profesor, del periodismo digital artesanal, que es lo que hago yo, mi obligación es adelantarme. Nadie va a leer en el portal mío lo que se puede leer en Clarín o en La Nación. Una vez que entra Clarín y La Nación en el tema, yo, como un caballero, casi me aparto, porque no tiene sentido que vaya a competir. Eso a veces los grandes medios no lo entienden, porque todavía no terminan de interpretar lo que es el mundo de la comunicación actual, pero ya es tema para mediólogos y para otra discusión. Lo que yo le quería decir de la cuestión histórica, ¿por qué es importante? Y por qué me hace pensar que Cristina sabía, porque no tenía ningún derecho a no saber. Porque si Cristina no sabía que Vudú venía flojo de papeles, me parece que un telegrama de despido con agradecimiento al señor Zanini tiene que venir inmediatamente al secretario de Inteligencia del Estado. Cuando ella lo nombra vice, sí, sabía. Pero no solamente sabía, sino, y para pensar de lo mejor de la Presidente, que yo creo que fue una decisión por cuestión de género, una decisión arbitraria, casi de antojo, hormonal, si usted quiere, de un personaje que marketineaba muy bien, pero todas las noches a Cristina lo veía Zanini, el señor secretario de Inteligencia del Estado. ¿Para qué están así? ¿Para chuparme el teléfono a mí? Yo les puedo mandar con quién hablo, les puedo mandar la lista porque no le va a servir para nada. Digamos, tenían que saber, y como yo creo que sí sabían, porque en su amateurismo la señora Presidente es convencida que había que arrebatarle la empresa Chicone al dualdismo. Esto ya también da para otras interpretaciones históricas, porque en realidad usted ve que cuando sale Vudú a defenderse dice que esto es cosa del dualdismo residual. Escribo yo primero. Hasta que yo sé, me descalificaban por menemista. Por dualdista, nadie hasta hoy. Usted a la ex Chicone la llamó en su blog una suerte de casa de la moneda privada. Sí, es una casa de la moneda privada, y el tema, yo no sé si es delito o no delito, me parece que el periodismo tiene que limitarse a contar, y esto es una cosa para la justicia, ¿no es cierto? Me parece que hubo un intento de devaluación muy fuerte de la Casa de la Moneda para cerrar en una estructura que tenía que ver liberar a Chicone del dualdismo, o sea, de la empresa Volt, que es la que lo tenía en un arreglo con el juez Cosentino y que pagaba un alquiler y demás, alquiler que no termina, porque antes la entregan a este fondo, que es el que yo atiendo en mi primer artículo, que verdaderamente no era un fondo que podía encargarse de la impresión de papel moneda de la Argentina, por lo que era, no quiero recitarles la nota, yo hablo del apoderado, este señor Schneider, que después lo va a ver un excelente periodista de la Nación como Alconadamón, y le hace una nota, y un señor que le dieron 200 pesos para firmar, digamos. Ponernos a hablar en ese nivel para una empresa. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Es muy grave cuando estamos hablando de impresión de papel moneda, impresión de billetes. No estamos hablando digamos... El imprudente soy yo, profesor. Yo soy el imprudente.
Eso significa que, mire, eso tiene que ver con los DREAM, es decir, los lavarropas, champú con crema de enjuague incluido, posibilidad de duplicación, o sea, billetes mellizos. Hay 1000 peligros que cuando usted tiene tanta oscuridad, con un ministro y con algunos otros representantes del Estado, que son casi merecedores de todo el código, porque, digamos, cuando yo le digo, devalúan a propósito la Casa de Moneda, no le estoy haciendo una apreciación teórica. Hay unas máquinas que se llaman QBA, que la Casa de la Moneda iba a comprar por orden bien alta, se suspende la compra de esas máquinas. ¿Sabe cuál es el argumento? Este era un negocio de redrado, digamos, con tanta berretería en materia de interpretación, que decir, sacarle Ciccone a Duhalde que les dio el poder, digamos, porque en realidad yo con Duhalde no tuve mucha suerte cuando Duhalde fue presidente. Lo más destacado que hice fue participar en Polémica en el Bar, y me enorgullezco de haber estado en la mesa de Sofovich en Polémica en el Bar, pero Duhalde a estos muchachos los hizo presidente de la República. Si no hubiera sido por Duhalde, los Kirchner estaban en Santa Cruz viendo a ver qué moneda se podía hacer, con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, con todos los muchachos del IDUB, Instituto de Desarrollo Urbano de Vivienda de Santa Cruz, que se quedaron con todo el Estado. Todos los muchachos venían de ahí. Ahora, viene la diabolización dualdista, porque estamos hablando, ¿y por qué la razón histórica? Porque venían las elecciones de agosto, venían las elecciones de octubre, y a mí, le aseguro, no me da una gran alegría que ahora salte este tema, porque pasaron elecciones, hablé con periodistas, hablé con políticos, y ninguno tuvo el menor gramo, le diría, de coraje, con la excepción de la diputada Stolbizer, que hizo un pedido de informes, que nadie la siguió, no le llevaron el apunte, y pasó la elección. Esa fue la aplanadora del 54%, Jorge. Fue la aplanadora del 54%, pero en realidad un gran mérito, porque... ¿Y por qué iban a tener tantos cuidados? Si era tan fácil. Yo quiero esta pregunta. A esta altura de las circunstancias y con todo lo adelantado en aquel momento, más lo que corrió después bajo la mirada y la investigación del Conadamón, Nicolás Viñaski. Exactamente. ¿Crees que el caso Ciccone, Vudú Ciccone, fue un negocio armado por Vudú y sus amigos, o una estrategia del gobierno que involucra a más personajes del gobierno? Esto por algunas insinuaciones que estás haciendo de lo complejo de Vudú, digamos, de la operación de Vudú, para ir dejando huellas. Porque lo que se le preguntaba a Nicolás Viñaski cuando estuvo acá me hace acordar a Jaime, digamos, la manera de ir dejando tantas huellas como demasiado obscenas en el camino, es de una impunidad, es de una temeridad, o es de una sincronización con otra gente del gobierno. La pregunta es válida. Yo creo que sería sobreestimar excesivamente al gobierno. Creo que Vudú se quiso quedar con un negocio más y se hizo mal, que ni sospechaba que podía llegar a ser vicepresidente de la Nación, si no hubieran sido tan infantiles, porque en realidad yo desnudo todo el tema del fondo por un especialista de fondos de inversión que me dice, mira, la SIC, esta empresa que está en comandita con Tierras Internacionales Investment, que tiene 28.500 acciones de las 30.000 iniciales y demás, esta es una empresa con la cual vos podés hacer un fondo de inversión con $2.000 y te pueden surtir hasta el directorio por $500 anuales, digamos. Me parece un nivel de interpretación que después intentaron emprolijarlo, ahora ingresa
otra firma que se queda con un pedazo que me parece que tiene que ver con algún importante hombre de finanzas argentino que va a tener que dar explicaciones, pero esto ya es todo un tema de la justicia. Ahora, Jorge, y de la ruta del dinero. Supongamos que dejemos de lado si Cristina había visto los papeles o no cuando lo designa a Boudou vice, porque lo designó ella, en verdad, ¿no? ¿Qué hace ahora con él ella? Porque no lo puede echar. ¿Qué puede hacer con Profesor, la opción es nicho o tierra. Nicho o tierra, otra opción no hay. Una opción elegante que le puedo dar porque, a ver, si no quiere hacerle más daño a su gobierno, por lo menos tendría que tomar una licencia, que lo tomen incluso como una especie de campaña electoral para su presidencia. Si sobrevive a las requisitorias, va a estar enterísimo. Pero en este momento, con la ruta del dinero en examen, con 3 o 4 funcionarios que deben estar preocupados, bastante comprometidos. Uno de ellos es nuestro recaudador, el señor de la FIP, que incluso salió supuestamente a defender a Debido, pero casi dijo, señorita, yo no fui. Dio casi un mensaje al fiscal y en realidad... Porque ella, en algunas apariciones últimas que ha tenido Cristina, da la sensación de que se siente como atacada por derecha y por izquierda. Vamos a pasar un pequeño pasaje de Cristina. Hablaban de una de las tantas organizaciones juveniles que conforman nuestro espacio, en este caso la Cámpora, a quien han elegido como objeto fundamentalmente los monopolios. Está por ahí el marxista de Axel Kicillof, no sé si vino, estará, ¿qué está haciendo? Sí, porque vieron que es una cosa rara lo que está pasando, porque de la derecha nos dicen que somos de marxistas y los de la presunta izquierda nos decimos que somos de derecha. Yo digo que ese es el certificado perfecto de los peronistas. Ese es el certificado perfecto de los peronistas. Cuando de la derecha te dicen que sos marxista y cuando de la presunta izquierda revolucionaria te dicen que sos de derecha, pero seguro, sos un peronista consumado, hecho y derecho. Te lo tengo absolutamente internalizado. Bueno, no, es matemático y lo saben los que son peronistas y los que no son peronistas también, lo saben todos. Mire, a mí me parece penoso esto. Primero, por la facilidad con que se estampilla la gente. Digamos, hoy se trata de nazi a cualquiera, lo cual es una manera de no entender siquiera lo que fue el nazismo. O de banalizarlo. De banalizar un poco todo esto. Y aparte, habla de colegas, ¿entendés? Yo no puedo admitir que Carlos Pagni sea tratado como fue tratado de antisemita. Es una infamia. Bueno, ya Boudou había tratado a 2 periodistas, los había comparado con aquellos que arrojaban a las fosas y los quemaban a los judíos. Esto es un esquema Putin. El maestro que define esta línea genial de designar como antagonista al medio de comunicación, que es una medida redituable e inteligente, porque banaliza completamente todo el panorama político y ningunea a los políticos. Porque claro, a Cristina le conviene más pelearse con Mañeto. Ni siquiera los menciona. Por supuesto. Claro. En un momento, en un país donde no existe la vida partidaria, la actividad política es casi nula, el que no está un minuto poniendo la cara en un programa de cable casi no existe. A mí, ¿sabe lo que más me impresionó de ese tape? Ya a esta altura no me impresiona tanto lo que dice Cristina, sino las caras y los gestos de los que están viendo a ver cuándo aplauden y cuándo se sonríen. Es impresionante. Ese espectáculo del servilismo. Ricardo Sirieli, en un artículo excelente, contó eso de los aplaudidores, que bueno, que los definimos
que es un complemento de lo que supuestamente es lo único que existe hoy en la política argentina. Por eso a veces, cuando uno no quiere avanzar un tanto más a fondo, es porque alguna vez le dije acá, hoy está Cristina, el resto es paisaje. El resto del paisaje todavía no aparece y la imposibilidad de la contestación opositora de generar una alternativa deviene casi en el único atributo, no solamente el más importante, casi el único atributo de este gobierno, razón por la cual muchas ganas de cargar las tintas no tengo. En este caso, que es el que nos convoca Vudú, y yo le diría que cuanto más lo mantenga a su lado, y esto es casi un mensaje a Máximo, porque Máximo sabe que la mamita está rodeada de incapaces, que dejaron que con una persona floja de papeles y con tantos problemas que la metieran en esta ciénaga que está en la actualidad. Por eso me preocupa a mí, Jorge, ¿sabe qué me preocupa? Sí. Usted dijo por ahí hace un rato que como ninguno de ellos, o Zanini o alguno de ellos, no le avisó a ella o no le dijo, no, mire, no conviene poner a este hombre. Pero entonces la pregunta es esta, Jorge, ¿hay alguien que se le anime a ella a decirle que no haga algo que ella piensa hacer? Sinceramente no. Me parece que es muy difícil verla. Todos esos muchachos que sacan chispas con las manos cuando aplauden, creo que la única posibilidad que tienen de verla es para aplaudirla. Ella habla con muy poca gente. Cuando ella se recuesta tanto sobre los jóvenes y busca una apoyatura joven, es algo que la enaltece. Habla bien de ella y es una manera de aceptar que todo lo que tiene a su alrededor no le sirve, busca otro sostén político, económico, otros datos. Yo creo que hoy ella está mal. Yo escuché atentamente su monólogo, usted habla de las virazones. Yo intento explicar más o menos lo mismo con otras palabras. Yo digo que el cristinismo, el kirchner-cristinismo, se entiende solo a través de sus recuperaciones, es decir, a través de sus caídas. Uno, si no entiende las caídas del kirchnerismo, cuesta interpretar este fenómeno. Hoy está verdaderamente en caída libre. Está mal. La Argentina hoy depende de su presión arterial. ¿Por qué digo esto? Yo hablo de lipotimia de Estado. A la señora Presidente le sube o lo baja la presión, es un problema político en la Argentina. Y esta lipotimia de Estado, más la insolvencia moral que representa el número 2, que a lo mejor, desde el punto de vista de la justicia, puede zafar y puede quedar hasta entero, pero tiene por lo menos que salir a explicar. Creo que se movió como un infantil al quedarse 25 días callado y creer que esto se puede resolver insultándolo a Mañeto. Decir, mira, no es Clarín La Nación, el Así Digital arrancó, bueno, y yo no soy dualdista. Sobre eso voy. En esta caída, en la proyección del gobierno, en este estado que vive el gobierno hoy, hay otros nerviosos. El ministro De Vido, por ejemplo, está nervioso. A mí me da la sensación, y ha quedado claro esta semana que pasó, que ya no les basta con pelearse con Mañeto, ya no les basta los amigos que compraron medios para ponérselos a merced de ellos, ya no les basta con los paraoficiales, ya no les basta con los periodistas rentados, sino que además en ese nerviosismo avanzan mucho más, ¿no? Van dejando la huella. En este episodio confuso de la semana pasada, ¿a quién le molestó más al gobierno? ¿Alberto Fernández o Jorge Asís? ¿Qué está molestando más al gobierno? Porque eso nos llevaría a preguntarnos si lo que verdaderamente les está molestando es el caso Vudú, Chicone, o los que van quedando los ex kirchneristas que atacan por la retaguardia. Digamos, por protagonista no te puedo responder eso. Yo te puedo responder lo que dijo el hombre que revela todo este episodio, que es Alberto, ¿cómo se llama? Padilla, Alberto Padilla. Alberto Padilla, que es el que hace el primer tuit
Yo me voy del canal, los saludo, en medio de tensiones, que había en el estudio a Longobardi, a Alberto Fernández, a gente de la producción. Me voy, cuando llego a mi casa, prendo los celulares y hay un escándalo. Y ahí veo hasta las declaraciones de Alberto Padilla, que dice Padilla que cuando hablaba el periodista Jorge Icaza, que vendría a ser yo porque se confundió, sonaban los teléfonos. Icaza existía. Icaza existe, es un excelente error, porque es un gran escritor ecuatoriano, de la época de Ciro Alegría, de Arguedas, que publicó Huasipungo, un novelista lento, antiguo ya, ¿no? Yo por eso publico un artículo después como Jorge Icaza. Ahora, yo no sé si fue por mí. Pero no me quiero quedar en la anécdota, sí. Jorge. La verdad que no me quedo en la anécdota, pero sí, si está revelando esto, que en la caída libre de algunos funcionarios en desgracia, como el propio Julio De Vido, que hoy tiene que explicar Vido, Randazzo, hay tantos muchachos que andan con problemas, que penan, que no se sabe bien cuál es la posición. Nunca un jefe de gabinete existió menos que el premier actual. Vos tenés que explicar quién es, la figura del jefe de gabinete tenía que ver, no te digo que era un premier, pero por lo menos tenía un despliegue un tanto más importante. Hoy lo han Ahora, tomando tus palabras, agitado, la sí. Cámpora, esa agencia de colocación de empleos, sí. Cuando dijiste recién, admirando la cámara, Máximo sabe que está rodeado de incapaces la madre. ¿Tiene él con su Cámpora un equipo para solventar la capacidad que le falta al entorno de Cristina? Ay, me tiento con decirte algo que también escribí. Puede haber algunos protagonistas que sí. Lo que yo temo de estos muchachos de la Cámpora, emblemáticamente, se hagan la de Ivancito con la política. Sí, te leí. ¿Entendés? Te leí. La de Ivancito con la política, porque me parece que la Cámpora no fue ningún invento de Máximo. La Cámpora fue un invento de Néstor Kirchner. Exactamente. Yo no leí el libro de esta muchacha, pero yo buenísimo, creo que estuvo acá esa es la programa. tesis. Esa de Laura inventos de él. La realidad de la Cámpora, sí. Es el Néstor que quiere trasvasar una generación y busca, según Laura decía, al núcleo más enfervorizado, que son los hijos desaparecidos, porque empieza por hijos y ahí después se va extendiendo, ¿no? Yo creo, y esto ya es un tema que lo estoy trabajando yo en un artículo que va a salir, hay algunas decisiones que todavía toma Cristina que me hacen pensar que hay una racionalidad bastante interesante. Veo que pasó inadvertido para muchos colegas, pero yo creo que la designación de Berni como número 2 de Nilda Garré es una carambola a 3 bandas, así la explico. Sirve para hostigar a Scioli, para hostigar a Macri y para atenuar también a la propia Garré. Este muchacho es un domador de piqueteros, es un hombre que puede... Ex militar. Claro, que puede resolver temas con las organizaciones sociales, conflictos, puede generar los conflictos porque tiene un manejo muy importante en ese lugar. Me parece que hay algunas designaciones que pasan inadvertidas, que yo creo que son para estudiarlas más. Después, Kicillof es un muchacho inteligente, que según mi información es una de las pocas palabras que llegan hoy a los oídos presidenciales. Todos lo celan. Yo lo llamo el gótico, todavía no se lo escribí, el gótico, pero está siempre de negro, casi como yo, que le gusta mucho la ropa oscura, ¿no es cierto? El gótico, una cabeza más o menos bien armada, me parece que muchas de las cosas que propone son dislates. Me parece que tiene una interpretación de lo que pasa en Europa que es voluntarista. Hoy lo escuché de las cosas que decía de Grecia,
Y yo no puede ser que discrepe tanto con lo que dice el hombre que habla con la señora presidenta. Yo creo que lo último, lo peor que le puede llegar a pasar a Grecia es irse del euro. Y si Grecia se va del euro, está ahí en Chechenia, pero más cerca que de Italia, que de otros lugares. Y me parece que lo mejor, y comparar la situación argentina con las situaciones que pasan en Europa, pero es de un infantilismo atroz. Estamos hablando de 350.000 millones de dólares. Estamos hablando de un auxilio de 140.000 millones de dólares y a Cavallo lo dejaron caer por 3.000 millones de dólares. Eso se lo llama en lenguaje común ombliguismo. Se mira en el ombligo y no ven lo que pasa afuera o lo interpretan a su manera, ¿no? Cuando se sale para sostener una posición endeble con un dato supuestamente del exterior, por lo menos tiene que pensar que hay 15, 20 personas que tienen algún conocimiento de lo que pasa en el exterior. Y a mí esto no... Yo este año seguramente voy a pasar bastante tiempo fuera de la Argentina, ¿no? Yo soy un apasionado de toda la problemática de este país y creo que lo conozco y puedo estar en cualquier lugar y estoy buscando en internet los últimos datos de aquí. Pero en Argentina vivimos como si fuera una situación acojonante, feroz, dramas angustiosos. Y esto se extingue en cuanto usted llega a otro lugar. Todo lo que pasa acá no registra el menor peso en la balanza. Y me parece que con la política que está haciendo hoy, es peor, es más grave. Y Argentina pierde una oportunidad histórica. Sobra el dinero en el mundo, profesor, que está buscando lugares donde ir. No hay lugares. Si Argentina tuviera un gobierno, una postura, por lo menos racional, pero esto, la Argentina se cambia como si fuera un asiento contable. Jorge, muchas gracias por esta conversación. Bueno, muy amable. Recién estábamos hablando con Jorge de Nilda Garré. Vamos a dedicarle el próximo bloque a la ministra de Seguridad.